realmente es que casi nada, ¿cierto? Y es un tema que debemos empezar a idearnos cómo comunicarle a ese usuario final la importancia de este producto, porque es un componente clave para la seguridad de los ocupantes del vehículo. Una cosa es una falla en un motor, ¿sí? Por haber puesto un pistón de mala calidad o por haber puesto un filtro de mala calidad, y otra cosa es un problema en un componente del sistema de frenos. Y abajo pueden ver dos fotos que claramente muestran cuáles son las consecuencias de tener un producto o una falla en el sistema. El líquido de frenos es un componente clave dentro de todo el sistema de frenos, ¿cierto? Si nosotros ponemos unas muy buenas pastillas, un buen disco, nuestras mordas están en buen estado, todo el sistema hermético, pero tenemos un líquido de mala calidad, no nos va a servir de nada y eso va a llevar a que el sistema de frenos falle y tengamos una alta probabilidad de tener un accidente en la carretera. ¿Qué hace el líquido de frenos dentro del sistema? Básicamente es un componente que se encarga de transmitir la fuerza desde el pedal de freno hasta el caliper, ¿cierto? Entonces pasa por el cilindro maestro, la bomba y realmente termina su función aplicando presión sobre las pinzas del caliper, que a su vez empujan las pastillas de frenos y generan fricción contra el disco, y es lo que hace que el carro o la moto disminuya su velocidad y eventualmente haga que el vehículo pare. Entonces, como dice la presentación, si este link en algún lado del recorrido está roto, pues no vamos a poder transmitir la fuerza a la pinza de frenos. Por lo tanto, no vamos a poder hacer que el carro o la moto o el vehículo como tal frene como necesitamos que frene. Hay dos propiedades que son claves en el líquido de frenos. El líquido de frenos debe ser tan incompresible como sea posible. ¿Qué quiere decir que sea incompresible? Que el volumen del líquido no se pierda a medida que le aplicamos fuerza. Si ese volumen de líquido se pierde, no vamos a poder transmitir toda la fuerza que le aplicamos al pedal del freno hasta la pinza, ¿cierto? Entre menor compresibilidad haya en el líquido de frenos, entre menos volumen pierda, vamos a poder transmitir mayor fuerza a esa pinza o a ese caliper, ¿vale? Entonces eso pues obviamente nos va a entregar una mayor potencia de frenado, una mejor sensación de pedal. No sé si ustedes han sentido alguna vez en sus vehículos que el pedal de freno se vuelve como baboso, ¿sí? Que uno no lo siente como firme. Esa sensación de sentir como ese pedal baboso, muy probablemente es porque nuestro líquido de frenos ya esté degradado, ¿cierto? Y se degrada por varias razones, pero una de las consecuencias de esa degradación es que pierde compresibilidad, ¿cierto? Otra consecuencia de no tener una buena compresibilidad es que hay un menor recorrido de pedal, ¿cierto? O mejor dicho, una consecuencia de tener una buena compresibilidad, perdón, es tener un menor recorrido de pedal. Cuando tenemos una alta compresibilidad, digamos que eso afecta el recorrido como tal, y al final pues tener una sensación de pedal firme, que es lo que buscamos al final para tener una buena, digamos, manejo o sensación del freno como tal. Los líquidos de frenos deben resistir el calor generado por la fricción. Esa es otra propiedad importante en el líquido de frenos. Un sistema de frenos toma altas temperaturas en muy poco tiempo. Si nosotros aplicamos el freno con fuerza durante un periodo de tiempo de un par de minutos, nuestro sistema de frenos ya puede alcanzar temperaturas por encima de los 400 grados centígrados, ¿cierto? Esas temperaturas que se alcanzan en los sistemas de frenos afectan la efectividad de la frenada. Después ustedes que ya han venido asistiendo a capacitaciones de pastillas de frenos,
saben las consecuencias de trabajar con altas temperaturas en el sistema. El líquido de frenos debe resistir trabajar a altas temperaturas. Por eso, cuando ustedes empiecen a trabajar en la calle con este producto, se van a familiarizar mucho con el término de punto de ebullición del líquido de frenos, ¿cierto? En la calle, muchas veces lo que primero miran de un líquido de frenos, que sabe de líquido de frenos, es el punto de ebullición del líquido como tal. Entre más alto sea ese punto de ebullición del líquido de frenos, ese líquido de frenos que va a ser percibido como mejor, o va a ser mejor, ¿cierto?, que un líquido de frenos que tenga un punto de ebullición mucho más bajo. ¿En qué ayuda que este líquido de frenos resista el calor generado por el sistema? Mantiene una baja compresibilidad, no se degrada si se calienta frecuentemente a altas temperaturas. Lo que les decía, un freno no necesita mucho tiempo para alcanzar altas temperaturas, incluso en trancones con frenadas de poco recorrido se alcanzan estas temperaturas de hasta 400 grados centígrados, como les mencionaba. Debe retener líquido y resistir la formación de vapor dentro del sistema. Una característica importante del líquido de frenos es que es hidroscópico, ¿cierto? Que sea hidroscópico, que absorbe el agua. ¿Por qué absorbe el agua? Porque por dos razones. Primero, dentro del sistema hay partes donde se puede acumular el agua y puede empezar a generarse corrosión en esas partes metálicas, por ejemplo en el caliper. Entonces, si nosotros dejamos que se acumulen como esos pequeños charquitos de agua en las partes metálicas, en un futuro eventualmente vamos a presentar corrosión y eso pues va a acarrear problemas importantes en el sistema. Entonces el líquido de frenos lo que hace es absorber esa humedad para evitar que se formen esas partículas de agua en esos puntos de contacto con metal, ¿cierto? Bueno, y resistir la formación de vapor dentro del sistema. Por eso es importante el punto de ebullición en el líquido de frenos. Si nosotros tenemos un líquido de frenos, por ejemplo, que tenga un punto de ebullición de 200 grados centígrados, y el líquido de freno toma temperatura por encima de los 200 grados centígrados, empieza a hervir. Y cuando empieza a hervir, se empiezan a generar burbujas dentro del líquido de frenos, y eso va a hacer que no se pueda transmitir toda la fuerza desde el pedal hasta el caliper. Vamos a empezar a perder eficiencia en el frenado. Es muy importante este punto de ebullición, que más adelante vamos a ver un poquito más de este tema. Aparte de estas dos propiedades que les acabo de mencionar, hay otras funciones para el líquido de frenos. El líquido de frenos también está encargado de ofrecer protección a los componentes del sistema de frenos. ¿Cómo lo hace? Con la lubricación. El líquido de frenos es lubricante. Cuando ustedes importan líquido de frenos, lo importan como si fuera también lubricante de motor, por ejemplo. ¿Y por qué es un lubricante? Porque nosotros dentro del sistema de frenos tenemos partes móviles que necesitan de lubricación. ¿Sí? Tenemos partes que funcionan metal a metal, metal elastómetros usados en los sellos, ¿sí? Por eso necesitamos pues, este cierto nivel de lubricación en los líquidos de frenos, especialmente ahora con bombas ABS de alta velocidad. Protección contra la corrosión, otra propiedad importante del líquido de frenos. Entonces, los líquidos de frenos tienen aditivos que nos ayudan a prevenir la corrosión dentro de las partes metálicas. ¿Cómo nosotros probamos nuestros líquidos de frenos antes de sacarlos al mercado, cuando estamos haciendo un nuevo desarrollo de un líquido de frenos? Hay una prueba muy famosa en Europa que se llama el Glockner Stelvio Pass. Es una montaña muy alta, no recuerdo en qué parte de Europa, si mal es en Austria, y es una montaña, como lo pueden ver, donde la carretera es bastante inclinada, y ahí se ponen a trabajar vehículos en condiciones extremas de manejo.
sistema quiere decir que bajan a muy altas velocidades y frenan en muy poco tiempo. En estas pruebas los frenos pueden llegar a tomar temperaturas de hasta 700 grados centígrados, digamos lo máximo que puede llegar a alcanzar un sistema como tal, y estos 700 grados centígrados principalmente se pueden dar en el disco de frenos y en las pastillas de frenos. Por ejemplo, ustedes que también, vuelvo y repito, ya han tenido algunas capacitaciones de pastillas de frenos, saben lo importante que es manejar esta temperatura y hacer que tanto el disco como las pastillas disipen muy bien el calor. El líquido de frenos no está exento de esta responsabilidad, y por eso es que, vuelvo y repito, hablamos de que el líquido de frenos debe tener un punto de visión alto para soportar estas altas temperaturas. Si bien el líquido de frenos no alcanza a llegar hasta estos 700 grados centígrados, pues estar trabajando cerca de estos componentes que llegan a esta temperatura hace que esos líquidos de frenos puedan llegar hasta los 180 grados centígrados, ¿cierto? Y por eso es que en los líquidos de frenos, según la norma DOT, la DOT es una norma americana, nos dice que ningún líquido de frenos, ningún tipo de líquido de frenos, ningún tipo como el DOT3, DOT4, el 5.1, puede tener un punto de ebullición por debajo de los 200 grados centígrados. Esto pues claramente es por la seguridad de los ocupantes del vehículo. Como les mencionaba ahorita, el líquido de frenos también trabaja en condiciones agresivas cuando estamos en trancones, ¿cierto? Nosotros creeríamos que los líquidos de frenos solamente se exigen cuando estamos en carreteras y vamos a altas velocidades, pero no, cuando estamos en trancones, el líquido de frenos también, digamos, que está trabajando bajo condiciones extremas de manejo. Y esto es porque hay un uso constante del sistema, ¿cierto? Y ese uso constante del sistema hace que se caliente las partes del sistema de frenos, y también tenemos la desventaja que no tenemos un flujo constante de aire que pueda servir como método para refrigerar el sistema. Es importante también contar con un líquido de frenos de alta calidad, incluso en condiciones donde no llegamos a altas velocidades, pero que sí estamos manejando en trancones. También es importante tener un líquido de frenos que trabaje a bajas temperaturas. Si bien nosotros en Colombia pues no tenemos ninguna ciudad o pueblo donde haya temperaturas por debajo de los -5 grados centígrados, sí hay pues países donde las estaciones hacen que los carros trabajen en temperaturas muy bajas, temperaturas bajo cero. Entonces, si nosotros llegásemos a tener esas condiciones en nuestro país, deberíamos tener también un líquido de frenos que pudiese trabajar bajo esas temperaturas extremas, que no se vaya a congelar, por ejemplo. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las principales propiedades de un líquido de frenos? Entonces, funciona como un fluido hidráulico, pues, transmite la potencia desde el pedal de freno hasta el caliper. Tiene que tener una baja y constante viscosidad dentro de un rango de temperatura, especialmente en vehículos equipados con ABS. La viscosidad es qué tan delgado, qué tan grueso pueda llegar a trabajar este líquido de frenos dentro de todo el sistema de frenado, y es importante que los líquidos de frenos tengan una viscosidad baja en un rango de temperatura amplia, para que puedan responder rápidamente ante una reacción rápida, por ejemplo, en una frenada en una situación de emergencia, ¿cierto? Y también deben tener una viscosidad baja a bajas temperaturas, deben funcionar bien, incluso desde el minuto cero que yo prendo mi carro. El minuto cero que yo prendo mi carro, el sistema no ha tomado temperatura, por lo tanto la viscosidad a esa baja temperatura tiene que seguir siendo bajita. Normalmente la viscosidad aumenta cuando la temperatura aumenta, ¿cierto? Pero por eso es importante lo que mencionamos acá. La viscosidad tiene que ser baja en un rango amplio de temperatura de trabajo. Y especialmente en vehículos equipados con ABS o control de estabilidad, ¿sí? O ESP.
porque es importante que el líquido de frenos tenga una viscosidad baja en vehículos equipados con estas tecnologías, porque un sistema ABS y un sistema de estabilidad está funcionando todo el tiempo, ¿cierto? No solamente cuando espichamos el freno, sino por ejemplo cuando cogemos una curva en una carretera, ¿sí? Una forma digamos, hacer que el carro no vaya a trompearse en una carretera con el control de estabilidad es aplicando pequeñas frenadas donde sea necesario en cualquiera de las 4 ruedas para así, digamos, estabilizar el carro y que no se vaya a trompear, que no vaya a sacar, como decimos vulgarmente, la cola del carro, ¿cierto? Entonces, con estos sistemas el líquido de freno está trabajando constantemente, no solamente cuando nosotros aplicamos el pedal del freno. Como son sistemas electrónicos, pasan señales muy rápidas al sistema y por eso entre menor sea la viscosidad del líquido de frenos puede trabajar mucho más rápido cuando tenemos estas señales para que se activen los frenos, ¿cierto? ¿Qué más es importante? La propiedad de lubricación, ya lo habíamos mencionado. El líquido de frenos tiene que lubricar partes móviles dentro del sistema, tiene que ofrecer protección. Entonces, lo que hablábamos hace un rato, los líquidos de frenos, por ejemplo, tienen aditivos antioxidantes que hace que estemos protegiendo el sistema de la corrosión. Tiene que ser un líquido que tenga la menor conductividad posible, ¿cierto? Cuando un líquido de frenos tiene una alta conductividad eléctrica, puede ocasionar problemas, y puede ocasionar problemas en sistemas electrónicos por interferencias con el sistema, y también puede ocasionar corrosión. La alta conductividad de los líquidos de frenos puede ocasionar también corrosión, se llama corrosión galvánica cuando es por conductividad. Y la temperatura de servicio del líquido de frenos es una propiedad importante. Debería trabajar bien entre los menos 50 grados centígrados y los 200 grados centígrados. E incluso dependiendo de la aplicación, debería incluso trabajar por encima de estos 200 grados centígrados cuando las condiciones de manejo son muy agresivas, por ejemplo en carros deportivos. Bueno, ¿qué nosotros vemos en una ficha técnica de líquido de frenos? ¿Cierto? O qué datos técnicos nos van a preguntar en la calle. Nos van a preguntar cuál es el punto de ebullición en seco. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de ebullición en seco? Pues como lo indica, es cuando el líquido de frenos no tiene agua, ¿sí? No tiene humedad dentro. Ese es un punto de ebullición. Nos van a preguntar cuál es el punto de ebullición húmedo, ¿sí? Es realmente importante el punto de ebullición húmedo, más importante que el punto de ebullición en seco, porque como les mencionaba ahorita, el líquido de frenos tiende a absorber agua, entonces todo el tiempo el líquido de frenos va a tener agua. ¿Cuándo no va a tener agua? Recién lo instalamos en el sistema, por eso el seco se vuelve un poquito irrelevante. Más importante el punto de ebullición en húmedo. Y la viscosidad, ¿cierto? Entre más baja sea la viscosidad, tiende a ser mejor líquido de frenos. En carros nuevos, cuando nosotros tenemos un líquido de frenos con una viscosidad muy baja, en un carro muy viejo donde el sistema no esté completamente hermético, una baja viscosidad nos puede, por ejemplo, ocasionar fugas en el sistema. Entonces, también podría llegar a ser contraproducente usar un líquido de frenos DOT 5.1 que tiene una baja viscosidad en un carro que haya sido o que haya tenido muy mal mantenimiento, que sea modelo 84, etcétera, etcétera. Un carro de esos, nosotros recomendaríamos más bien usar un líquido de frenos que tenga una viscosidad más alta como el DOT 3. Bueno, entramos como en la parte más importante de la presentación, y es cuál es el portafolio de Gela. Entonces, nosotros en Gela tenemos 4 referencias de líquido de frenos. Tenemos la DOT3, la DOT4, la DOT4 LB y la DOT 5.1. En este momento la única que no estamos comercializando en Colombia es la DOT 5.1. En todo caso, el DOT 5.1 tiene un mercado muy pequeñito, es un líquido de frenos muy costoso y es para aplicaciones de carros de alto performance. Entonces, no sé si
le vamos a vender a un BMW M3 o a un Mercedes-Benz AMG, seguramente necesitan este tipo de líquido de frenos. El resto, con el DOT3 y el DOT4, tenemos cobertura tal vez para más del 97% de las aplicaciones que hay en Colombia. Entonces, por ahora con DOT3 y DOT4 tenemos un portafolio más que completo. ¿En qué presentaciones está cada líquido de frenos? Entonces, tenemos desde la más pequeñita, que es de 250 mililitros, normalmente la usan para aplicaciones en motos, aunque incluso sigue siendo una presentación un poquito grande para una moto. Ustedes se van a encontrar que van a haber presentaciones para moto, particularmente desde los 100 mililitros, pero digamos que se vende bastante bien. Tenemos la presentación de medio litro o 500 mililitros, tal vez es la presentación más común que tenemos, o la de más alta rotación. La presentación de litro, presentación de 5 litros todavía no la hemos lanzado en Colombia, y la presentación de 20 litros que estamos por lanzar pronto, probablemente el próximo mes. Por ahora, que ya en stock en nuestra distribución tenemos presentaciones de 250 mililitros, 500 mililitros y 1 litro. Son las presentaciones más importantes para el mercado. Y esto para el DOT3 y el DOT4 también. Entonces, ¿dónde usamos DOT3 y dónde usamos DOT4? Nosotros recomendamos usar DOT3 en vehículos que no tengan ABS. Si es un vehículo que no tiene ABS, es decir, un carro antiguo, DOT3 digamos que va a cumplir bien su función. Si el carro tiene DOT4 en adelante, si el carro tiene ABS o ESP, tenemos que usar un líquido de frenos DOT4 en adelante. Adelante me refiero a un Intenta DOT4, compartirme pantalla, a ver. Pues LB, bueno, o yo estoy eventualmente grabando. cuando comercialicemos en Colombia el DOT5. Entonces, para que pues ahora lo puedas escuchar la parte. Ustedes también se pueden dar cuenta en el depósito del líquido de frenos en el vehículo qué líquido de frenos pide el fabricante. Es una buena forma de saber qué es lo que tenemos que poner. Entonces, si el vehículo necesita DOT4, en el depósito va a decir DOT4, ¿vale? Yo creería que en la gran mayoría de aplicaciones hoy en día, para vehículos de año 2005 en adelante, vamos a necesitar DOT4. El DOT3 es un producto que tiende ya a desaparecer. Y donde tenemos la mayor oportunidad de mercado también es en el DOT4, ¿sí? Porque en el DOT3, como se lo pueden imaginar, pues hay marcas muy enfocadas en el precio. En todo caso, pues igual se los van a pedir, pero lo que va a hacer de más rotación va a ser el DOT4. En esta presentación, en esta slide, en la parte derecha, ustedes se pueden dar cuenta cuál es el punto de ebullición en seco y el punto de ebullición en húmedo de cada uno de estos productos. Entonces, miren que el DOT3, por ejemplo, tiene un punto, bueno, hay dos líneas, ¿cierto? Puntos de ebullición. Hay una línea azul oscura que nos da el punto de ebullición de nuestro líquido de frenos, y hay una línea azul clarita que es el mínimo requisito de la norma DOT. Entonces, por ejemplo, para el caso del DOT3, líquido de frenos DOT3, nuestro líquido de frenos DOT3, su punto de ebullición en seco es de 229 grados centígrados, ¿sí? Y lo que me dice la norma DOT es que un líquido DOT3 debería tener un punto de ebullición en seco igual o mayor a 205 grados centígrados, ¿cierto? Entonces nuestro líquido de frenos supera esa norma DOT, más o menos en unos 24 grados centígrados. Estamos superando lo que nos dice la norma. Y en el punto de ebullición en húmedo, que es lo que les mencionaba ahorita, tal vez el más importante, en el DOT3, en húmedo es de 149 grados centígrados, ¿sí? Y la norma dice que debería ser mínimo de 140, ¿vale? Estamos 9 grados centígrados por encima de la norma. ¿Qué pasa con el DOT4? Algo similar. El punto de ebullición en seco, nosotros tenemos 268 grados centígrados y la norma dice que mínimo debería ser 230. En húmedo, 163
grados centígrados es nuestro punto de ebullición en húmedo y la norma dice que mínimo debería ser de 155. Entonces nuestro producto es un producto premium, ¿cierto? Siempre estamos superando lo que nos dice la norma DOT. Entonces esto es un punto de diferenciación importante con las marcas económicas del mercado, ¿vale? Nosotros no vamos a competir contra marcas de bajo precio, nosotros vamos a competir contra marcas como Bosch, como ATE, como Ferodo, como Wagner, ¿sí? Como con ese tipo de marcas premium. Tipo de marcas premium seguramente también superan un poco la norma DOT, pero si nosotros vamos a comparar nuestro producto con un producto de bajo precio, pues no voy a mencionar marcas de bajo precio o mala calidad, ustedes ya van a empezar a aprenderlo en la calle, se van a dar cuenta que los puntos de ebullición de estas marcas pues van a ser mucho más bajos que los nuestros, ¿sí? Entonces, tal vez el argumento de venta más importante de cara a nuestros clientes. Bueno, ¿qué más? También está disponible el líquido de frenos DOT4 Low Viscosity, ¿vale? Una cita ontológica. Creo que ustedes no pidieron este producto en el pedido inicial, pero en todo caso pues ténganlo presente. El DOT4 LV es una muy buena opción para un vehículo que pida, por ejemplo, DOT 5.1, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia del DOT4 al 5.1? Tiene diferentes componentes, ahorita los miramos, pero básicamente los dos son líquidos que ofrecen bajas viscosidades. Y bajas viscosidades porque especialmente se aplican en equipos o vehículos que tienen ayudas de frenado electrónicas muy avanzadas, dan una muy baja viscosidad. El DOT 5.1 es un líquido de frenos bastante costoso, ¿sí? Puede costar fácilmente el doble de un líquido DOT4. El DOT4 LB, que puede ser la opción, como les menciono, que podría reemplazar el 5.1, es un líquido que está más o menos, puede estar equivocado, pero para darles una idea, más o menos 15-20% por encima de un DOT4 normal. Puede ser una muy buena opción para hacernos un espacio como una alternativa a esos vehículos que exigen 5.1, pero es una opción mucho más económica. Aquí tenemos algunos de los compuestos de los líquidos de frenos. Entonces, qué pena que esta no lo alcancé a traducir, está en inglés, pero pues en resumen. ¿Qué compone un líquido de frenos? Poliglocoles, ¿sí? ¿Qué hacen los poliglocoles? Nos dan buena lubricación, forman como una capa entre componentes metálicos para evitar fricción, ¿sí? Y así mismo corrosión. Tenemos el glicol, los esteres de glicol, que básicamente que nos da este componente, nos da la viscosidad necesaria en rango de temperatura específico. Tenemos los boratos de glicol, que están presentes solamente desde el DOT4 en adelante, digamos que propiedades nos da este componente, que puede trabajar muy bien a medida que va absorbiendo agua, ¿cierto? Y los aditivos, que los aditivos básicamente son los antioxidantes que evitan la corrosión en el sistema. Tiene, por ejemplo, la composición de cada tipo de DOT en estas gráficas. Entonces, mientras que un DOT3 tiene en su gran mayoría, en un 67%, su composición de esteres de glicol, ya cuando pasa a un DOT4, esta composición baja un 48%, y cuando pasa a un DOT 5.1 baja un 28%. Y bajan los esteres de glicol, pero aumentan los esteres de glicol, éter ester de glicol, ¿cierto? ¿Qué hace
éter este de glicol. Básicamente nos ayuda a subir el punto de ebullición, ¿sí? Y nos ayuda a que el líquido trabaje mejor a medida, que no pierda propiedades a medida que va absorbiendo agua. He mencionado varias veces el tema de la absorción del agua en el líquido de frenos. El agua es lo que más deteriora este componente, y es la causa o la única forma de nosotros identificar cuando un líquido de frenos se debe cambiar. Entonces, un líquido de frenos está diseñado para trabajar bien hasta que tenga máximo 2% de agua dentro de su composición. Ya cuando este porcentaje sube del 2%, ya el líquido de frenos puede empezar a perder propiedades. Entonces, hay aparatos, por ejemplo, que miden la composición de agua dentro del líquido de frenos. Son aparatos que se han vuelto comunes en centros de servicio de frenos, en servitecas como tal. Entonces, son aparaticos que llega el cliente, abren el depósito de líquido de frenos, meten un lapicito o aparatos más avanzados, y esos aparatos dicen qué tanto porcentaje de agua está presente en el líquido de frenos. Y cuando el líquido de frenos muestra que el porcentaje de agua está en el 2 o más arriba, se le recomienda al cliente cambiar el líquido de frenos. ¿Cuánto se demora el líquido de frenos en absorber el 2% de agua, composición? Más o menos entre 1 año y medio y 2 años. Entonces ahí les estoy dando cuál sería como esa frecuencia de cambio de este componente. Yo tengo un vehículo al que no le he cambiado el líquido de frenos por más de 2 años. Seguramente si yo le hago un test a ese líquido de frenos me va a presentar una composición de agua de más del 2%. Ya lo debería cambiar. Una buena recomendación. Cada 2 años por lo menos hacer el cambio de este líquido. Bueno, preguntas por acá alguien tiene. Buenos días, Leonardo. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Te hago una pregunta. ¿Para hacer un cambio de líquido de freno es necesario cambiar la pastilla o solamente se puede hacer el cambio del líquido? No es necesario cambiar las pastillas. Normalmente se hace el trabajo de cambio de pastillas y cambio de líquido de frenos, pero no es necesario. Ok, muchas gracias. Estimado Manuel. Perdona, Manuel. Sigue. Dale, Manuel. Hola, Paul. Gracias, Ricardo. Paul, con respecto a los mililitros, normalmente en una moto, en un carro, en un camión, ¿cuál es la cantidad para ese cambio de freno, Paul? Sí, depende de la aplicación, pero aproximadamente, reviso, tengo información acá, por ejemplo, de un Chevrolet Aveo. Pues mira, no tengo la información específicamente de la Aveo a la mano, pero debería estar entre medio litro y 1 litro, ¿sí? Y para vehículos, digamos, de ese tamaño, esa sería la cantidad, entre 500 mililitros y 1 litro. Ya cuando hablamos de un vehículo un poco más grande, una camioneta, por ejemplo, puede estar entre 1 litro y 1,5 litros. Y ya cuando hablamos de un camioncito pequeño que funcione con sistema hidráulico de frenos,
ya podemos estar hablando que se necesitan 2 a 3 litros de líquido de frenos. Entonces, en resumen, una aplicación liviana, de medio y 1 litro, una aplicación para camionetas entre 1 y 1.5 litros, y ya un camioncito sí podría llevarse entre 2 y 3 litros aproximadamente. Ok, Paul, la otra pregunta, Paul, cuando el líquido se destapa, ¿tiene algún tiempo de cuidado o se puede dañar en un tiempo rango? Sí, la indicación, Manuel, es apenas se abre el líquido de frenos, tiene que instalarse en el sistema. Y esto es porque como el líquido de frenos absorbe humedad, apenas yo abro la botellita ya se empieza a degradar, ya empieza a absorber humedad. Entonces la recomendación es, nada, o sea, si lo abro, toca instalarlo de una. Dale, Paul, muchas gracias. Paul, sobre el tema del agua y demás, me gustaría hacer una pequeña ampliación a tu comentario. Lo habías comentado tú, es necesario que el líquido de frenos absorba agua porque es necesario también para el mantenimiento más a largo plazo y para abaratar el coste de la producción. Pero el problema también es el mismo. Si absorbe agua para que sea más eficiente o más económico la utilización, también esto implica, estimados compañeros, siempre que hablamos de productos, siempre hablamos de horas uso. Pero el líquido de frenos, curiosamente, no va en horas uso, va por tiempo de instalación. ¿Por qué? Tú puedes tener el coche parado un mes en el parqueadero, pero es que ellos le venden y a cuando las vayas a marcas de coger vehículos. ese coche, no es el líquido de frenos Sí, se va no, a y seguir allá es más, deteriorando porque a va a seguir concesionario, ¿no? absorbiendo agua. Entonces es importante que la gente piensa que el líquido de frenos, no, como utilizo poco el coche, pues no hay que cambiar el líquido de frenos, no, va absorbiendo agua, eso es muy importante. Vosotros, si el sistema de frenos tiene mucha agua, lo que va a hacer, como decía Paul, es que cuando empieces el freno se va a ir para adentro, porque la primera parte de lo que vamos a presionar va a ser aire, y el aire no genera presión, a no ser que sea sistemas de aire comprimido. Entonces es muy importante que tengáis ese factor y habléis con vuestros clientes y esa recomendación. Sí o sí, lo que se debe cambiar cada año y medio, 2 años, es el líquido de frenos, independientemente del cambio de pastillas. No tiene por qué ir al mismo tiempo. Sí es recomendable, como decía Paul, cambio de pastillas y líquido de frenos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando estamos abriendo la pinza de freno, estamos cortando de alguna forma el sistema de freno para cambiar las pastillas. Entonces muchas veces se pierde compresión o se le hace una prueba de presión para ver cómo está, pero lo ideal siempre es hacer ese cambio del líquido de frenos, ¿vale? Paul, otra de las cosas que yo quería que resaltaras es el tema precios. ¿Por qué nosotros somos más costosos? No solamente, o sea, nuestros competidores, como has dicho tú, como ATE o como otras marcas de primer nivel, tienen un rango de precio que es superior a otras marcas que hay en el mercado. Pero para mí es importante explicarle a nuestros compañeros asesores cuál es la diferencia y por qué tenemos que recomendar nuestro producto o productos de un rango de precio similar. ¿Cuál es la explicación detrás? Por favor. Bueno, primero, como ustedes se pudieron dar cuenta, siempre estamos superando la norma de DOT, ¿cierto? Segundo, los líquidos de frenos que produce la fábrica son equipamiento original. Entonces, por un lado están certificados por DOT y por otro lado todos los fabricantes donde la fábrica es equipo original también los certifican. Tercero, el origen también debe dar confianza a nuestros clientes. Líquido de frenos que es fabricado en Inglaterra, ¿cierto? Entonces ese origen también pues digamos que comercialmente es un argumento más de venta. Y cuarto, bueno, pues todas las pruebas que les mencioné que les hacemos a nuestros líquidos de freno, nosotros no solamente nos quedamos en lo que pide la norma, sino vamos un poco más allá y hacemos pues pruebas que aseguren que nuestros líquidos van a trabajar muy bien
ante las condiciones más adversas de manejo. Y esto lo hacemos básicamente con un componente que está totalmente relacionado con la seguridad del ocupante del vehículo. Pues al final el mensaje es un producto que no es barato versus las marcas digamos de precio que vamos a encontrar en el mercado. Tampoco somos los más costosos, no se vayan a asustar porque tenemos precios por debajo de ATE, por debajo de Bosch, una proporción importante, así que estamos digamos entre ATE, que puede ser el líder del mercado de líquidos de frenos premium, y las marcas digamos de bajo precio. No estamos cerca de las marcas de bajo precio, estamos cerca a marcas como ATE, más o menos les podría decir que estamos 15% debajo de ATE aproximadamente. Está la oportunidad también en tema de precios contra estos líderes de mercado de productos premium como tal. Yo creo que básicamente es eso, Ricardo, no sé si quieras adicionar algo más. Paul, una pregunta, señor Ricardo. Adelante, Manuel. Parrales somos los primeros en llevar a conocer este líquido de freno, Paul. No, de hecho veréis que el cuarto o el quinto cliente que está trabajando líquido de frenos aquí en Colombia. Este es un producto, yo siempre digo lo mismo, y es importante también que comercialmente lo tengáis en la cabeza. Muchas veces cuando hablamos de líquido de frenos pensamos que solamente se vende en negocios freneros, pero se vende muchas veces en sitios de lubricación. ¿Por qué? Porque como dice Paul, esto es un lubricante, ¿vale? Es un producto que, como además os acabamos de decir en la parte de cuándo se debe reemplazar y hacer el mantenimiento y demás y tal, esto es un producto que muchas veces el consumidor compra en el punto de venta de autopartes donde lo tengan. ¿Por qué? Porque necesita rellenar, que por desgracia es una práctica que se hace también, que no es la idónea, se hace el tema del relleno, entonces la gente lo compra donde lo ve. Entonces nosotros es un producto que desde el comienzo con nuestros clientes siempre hemos tratado de comercializarlo no solamente en el sector frenos, sino también fuera del sector frenos, ¿vale? Hay clientes que ya llevan años comercializándolo, porque hasta hace poco lo que era el certificado que es necesario para importarlo, pues había clientes que no querían traerlo, no querían hacer el proceso porque era costoso y demás. Nosotros empezamos a hacer ese proceso el año pasado y ahora ya de cuando lo vendemos desde Buenaventura, bueno, en vuestro caso, como lo compráis a través del Excel, sí tenéis que tener el certificado. Pero hay clientes que ya lo están comprando porque nosotros extendemos la certificación directamente, ¿vale? Entonces hay más clientes que lo trabajan, lo cual no es malo, no son muchos clientes, como os digo, creo que sois el cuarto, el quinto, no me acuerdo, pero este es un producto de mucha venta y de mucho volumen, esto es un producto de alta rotación. La práctica comercial, ahora mismo la gente nos compara de forma natural por el posicionamiento de precios con ATE, que es la marca mejor posicionada en el segmento premium y, como decía Paul, por nuestra diferenciación de producto y por nuestra diferencia con respecto a los productos económicos, es donde vamos a tener nuestra facilidad de venta mayor. Y en ese sentido nosotros somos más económicos que ATE. Entonces hemos ido creciendo, vamos bien, todavía mucho espacio para crecer. Y una de las cosas que yo siempre digo a la gente, cuando uno es el primero en el mercado, tiene una oportunidad muy buena para ofrecer un producto diferenciado, pero también tiene un inconveniente, el producto no se conoce. Y eso muchas veces aquí en Colombia la gente es desconfiada, si no conoce el producto no lo compra. Ya como es un producto que lleva tiempo en el mercado, la gente lo conoce, la gente confía en él, cada vez se vende más, también nos va a ayudar a vender. Y, evidentemente, el punto está en voy a vender donde ya lo está vendiendo otro señor. Pues en algunos casos podréis coincidir y en otros muchos casos no, porque ya os digo que es un producto que todavía pues llevamos relativamente poco tiempo vendiéndolo, y a pesar de que ya hay 3, 4, 5 clientes con vosotros que lo van a trabajar
es un producto que todavía nuestro volumen de ventas es pequeño en comparación al mercado, ¿vale? Las oportunidades de mercado son grandes. Imaginaros vendiendo este producto en cualquier punto de venta, no os circunscribáis únicamente al negocio de frenero, porque esto se demanda en cualquier punto de venta. Y con respecto a nuestras características, como decía Paul, el punto de ebullición es el mayor diferencial, pero también a mí me gusta recalcar, para diferenciar de la competencia, es el tema de lubricación y protección del sistema de frenos. Todos esos glicoles y palabras largas que ha dicho Paul de componentes químicos que llevan nuestros productos, eso precisamente es lo que protege el sistema de frenos, que es vital. Vosotros tenéis una motico, algunos tenéis carro y sabéis lo importante que es frenar bien. Y este es el producto que hace que cuando pisamos el freno, la pastilla se mueva. No hay nada más, no hay magia. Es esto, es el líquido de freno, lo que va por el conducto del frenado. Ese es líquido y este es el más importante de todo. Yo, si hay algún producto con el que no escatimaría a la hora de invertir y de proteger el vehículo y tratar de tener el mejor producto posible, con un precio razonable, por supuesto, sería con este, con el líquido de freno. Una pastilla puede ser más dura o más blanda, hacer más ruido o menos ruido, que te dure más o menos kilómetros. Pero todas van a frenar hasta cierto punto. No hay pastillas tan sumamente malas, o no creo que haya mucha gente que compre pastillas tan sumamente malas que no frenen o que se quemen. Pero lo que protege la pastilla de que se queme, lo que haga que el accionamiento del frenado sea inmediato, es un buen líquido de frenos, os lo puedo asegurar. Este es el producto menos valorado y seguramente sea el más importante del sistema de frenos. Manolo. Bien, muchas gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, ¿qué más preguntas tienen? Si no hay más preguntas, les acabo de pasar un video al chat de líquido de frenos, un video muy cortico, unos 10-15 segundos, que lo pueden ir compartiendo a sus clientes por esta vía. Y también lo voy a pasar a Juliana un par de artes de brochures y volantes de líquido de frenos y químicos de frenos para que lo tengan también a su disposición. Una última pregunta, Ricardo. ¿Tenemos de pronto publicidad para Eso es lo que dijo. físico para estos líquidos de freno? Físico no, Manuel, físico no. Lo que te mencionaba, le vamos a pasar unos artes a Juliana, de un brochure y un volante, y ustedes pues ya lo pueden imprimir localmente. Nosotros coordinamos con Juliana porque no tenemos como volantes o brochures físicos en la oficina, pero podemos coordinar con ellas y con algún apoyo de parte nuestra para que lo impriman, nosotros apoyarlos con parte de ese costo de las impresiones. Pero bueno, ya lo coordinaremos con Juliana más adelante. Por ahora les mandamos los artes en digital y el videito que también te acabo de compartir. Vale, Paul, Excelente, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Algún chico de Modopit? Clovis, Viviana, Vargas. Bueno, creo que no. Bueno, Paul, te agradezco mucho. Pues ya le estaré compartiendo entonces a los muchachos la información que me envíes. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Ricardo. Juliana, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Mucha suerte ahí con esas ventas. Nos va a ir muy bien. Esto viene a complementar muy bien el portafolio de pastillas de frenos. Así que solo les auguro éxitos. A vuestra disposición para que cualquier consulta adicional o duda que podáis tener cuando vayáis visitando clientes. Os deseamos lo mejor y ya veréis que ese es un producto que se puede vender bien si vendéis bien la importancia del producto y de nuestras características que os hemos comentado. Que os vaya muy bien, mucha suerte. Hasta luego. Chao, gracias. Buen día, gracias. Buen día, que estén muy bien. Chao, gracias.